Israel y Estados Unidos son amigos, pero no siempre han sido aliados y no siempre han sido aliados estrechos, ni siquiera íntimos. Estados Unidos no fue el primer país que reconoció al Estado de Israel en 1948. No lo fue. Como muchos otros países, la mayoría en aquel entonces en el mundo pensaban que la guerra más difícil de Israel, la de independencia, no iba a ser capaz de resistir el ataque simultáneo de 5 ejércitos profesionales contra un país que no existía y que tampoco tenía ejército como tal. Sin embargo, sobrevivió. En 1956, cuando Israel invadió y le ganó una guerra a Egipto en el Sinaí, para después devolvérselo y volver a pelear otra en 1967, Israel fue obligado por Estados Unidos, que también obligó a 2 viejas glorias coloniales como Inglaterra o Reino Unido y Francia, a devolver el canal de Suez, que lo habían tomado después que había sido expropiado. En 1967, que alteró para siempre la balanza de poder en el Medio Oriente en la Guerra de los 6 días, una de las primeras acciones bélicas de Israel fue atacar al Liberty, un barco espía norteamericano que estaba surto cerca en el Mediterráneo. Hubo muertos, después se pagó compensación, pero daba algo que ha estado siempre presente. Israel es un aliado difícil, coloca sus intereses primero y sabe que como aliado de Estados Unidos no siempre cumple, como pasó recientemente en Afganistán y antes en Vietnam. No le pide a Estados Unidos que pelee sus guerras por Israel, como sí lo ha hecho 2 veces en guerras mundiales Europa y en los 90 en el bombardeo a Serbia, para crear Kosovo y para alterar el nacimiento de nuevos países como consecuencia de la disolución de la ex Yugoslavia. Últimamente su relación ha mejorado, pero lo separa un tremendo foso, el mismo que ha acercado a tanto país árabe en el Golfo Pérsico, incluyendo, aunque todavía no tienen relaciones diplomáticas, Arabia Saudita, es el tema de Irán. Probablemente Irán tarde o temprano va a tener la bomba atómica. Si la tuvo Corea del Norte, con mayor razón, un país con más recursos y con la tradición de miles de años que tiene Irán, los persas. Sin embargo, la pregunta es si lo va a hacer más fácil o más difícil. El acuerdo anterior liberó una enorme cantidad de recursos para que los ayatolas de Irán, siguiendo su trazado de guerra religiosa, hayan creado una situación de apoyo no solo al dictador Bashar al-Assad en Siria, sino también en el Medio Oriente, de desnaturalización de la frágil paz del Líbano y también en el Yemen, junto con el apoyo a los hutíes y el ataque, incluyendo las refinerías, a Arabia Saudita. También a Hamas, en la lucha no declarada, pero que se da en todos los frentes con Israel. Israel sabe que la historia de los judíos es trágica cuanto mejor se sentían. Obviamente que han tenido una gran vida junto con otros inmigrantes en Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que se sentían muy bien cuando fueron expulsados de España en 1492 masivamente. Y también cuando llegó la tragedia del Holocausto en Alemania. Por cierto, nada de eso va a pasar en los próximos siglos, quizás, pero es un dato a tenerlo en cuenta. Israel sabe que por sobre todo depende de ellos mismos, y probablemente en el caso de Irán, si pueden, van a hacer lo posible para impedir o retrasar al menos el momento de la bomba atómica, que sería terrible no solo para Israel, sino para los países árabes en esta guerra que se ha mantenido por 1300 años al menos entre sunitas y chiitas y que se manifiesta en muchas partes del mundo. Son amigos, son aliados, no siempre lo han sido, pero Israel entiende que primero que todo su seguridad está en sus propias manos y no en las manos
de otras ciudades, de otros amigos y de otras potencias. Es una relación con sus altos y sus bajos. Tuvo una muy buena relación con Trump, como la han tenido otros primeros ministros, en este caso Netanyahu, con otros presidentes, pero también tuvo una pésima con Obama. Son los altos y bajos que siempre se van a dar en esta relación. Soy Ricardo Israel en mis comentarios. Si le gustó, compártalo y suscríbase a este canal por esta vía.